para el bien de nuestra alma. Gloria al Señor. Tomemos nuestras Biblias. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3. Vamos a leer una porción de la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te sorprendas. No estamos hablando cosas sin sentido. Hay un mundo diferente. Él dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Vamos a orar un momento. Señor, a leer tu palabra. Te decimos gracias por darnos un tiempo, reunirnos, Padre, todavía en esta tierra. Y te decimos gracias, Señor, porque sabemos el tiempo en el que vivimos y las verdades gloriosas que pueden saltar a la luz divina de nuestra fe, para hacer de nosotros creyentes en diferentes lugares, que nos das el privilegio de poder tener reuniones, Señor, alrededor de la fe de muchos creyentes, venciendo las barreras de la distancia, Señor. Y te decimos gracias, Padre, aún la barrera del sonido, porque puede ser en tiempo real, Señor, llegando tu palabra a cada creyente, a cada corazón, y su fe de ellos también es necesaria para estas reuniones, Señor. Te decimos gracias, Señor, con expectativa, creo firmemente, Señor, en un tiempo glorioso que nos asignarás esta noche. Y confío que cada uno cree lo mismo, Señor, que cada uno tiene su expectativa de una manera individual, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo. Amén. Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Bueno, queremos hoy día hablar un tema que parece que es común en el mensaje, sobre todo, ¿no? Nuevo nacimiento. ¿Ve? Porque es muy importante, queremos examinar nuestra realidad en la palabra. Entonces, al mirar estas cosas, queremos no tener la actitud de religiosos que podíamos ser, ¿entiendes? Sino realmente conocer la verdad de cada tema, de cada punto doctrinal que pudiéramos creer. Queremos que sea el real, el verdadero, ¿entiende? Entonces, para eso tenemos que quitarnos de nuestro pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de creer, ¿entiende? Las cosas ligeras y arrogantes a través de la cual opera el ser humano, creyéndose capaz de interpretar y de poner su idea y su pensamiento a verdades de la palabra. Muchas veces, y quien no toca el tema nuevo nacimiento, pero cada uno le aplica su idea y su pensamiento.
¿entiende? Entonces, pero el creyente real y verdadero pudiera venir a la palabra y examinar su condición. ¿Cuál es mi condición realmente? ¿Soy un nuevo nacido? ¿Entiende? No solamente querer mirar las verdades de la Biblia y tener una fe suponiendo que somos lo que no somos, porque muchas cosas se puede lograr con gente teniendo la palabra en su mente, muchas cosas. La palabra es poder. Dijo que lograrán milagros, entiende, muchas cosas, pero queremos examinar la realidad, entiende, de las verdades contenidas en la Biblia. Entonces, siendo que el tiempo es tan corto, estamos en el fin, todo el mundo habla y teme y están sabiendo y todas las cosas hablan de eso, ¿entiende? Señales en el cielo, señales nacionales, por todo lado, todo habla del fin, claro. Pero ¿cuál es nuestra condición? Porque si tú ves que tu viaje se acerca, empiezas a obtener todo aquello que necesitas para ese viaje, ¿entiende? Entonces, pero la gente y habla del fin, y aún predicadores pueden hablar eso, pero ¿cuál es la condición en la que debe estar cada creyente para no recibir los juicios que se avecinan? ¿Entiende? Y participar en el rapto que se habla que va a tomar lugar, ¿entiende? Entonces, pensando en esas cosas, queremos afrontar cada tema con ese entendimiento, ¿ve? Con esa expectativa de poder estar ciertos para examinar. Cuando sabemos lo que es, lo ponemos dentro de nosotros y nos damos cuenta el veredicto de nuestra realidad, ¿entiende? De nuestra realidad. Entonces, porque si no estamos reposando muchas veces en algo que no nos va a llevar en el rapto, ¿entiende? Estamos reposando en algo que nos introducirá en la tribulación a veces. Entonces, pero Dios envió su palabra para poder nosotros ser libres de esos espíritus, ¿entiende? Ahora, para eso tenemos que dejar la actitud. Es importante la actitud, ¿entiende? Tenemos que dejar la actitud errada. ¿Por qué es importante la actitud? Porque al leer la Biblia, por ejemplo, el libro de Judas, dice que gente que entra a contaminar la fe, dice que tienen una actitud errada. Cuando leemos estas cosas, el verso 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, como un tema parece sencillo, nuevo nacimiento, dice, se corrompen como animales irracionales. Advirtiéndonos la Biblia de una corrupción de entendimiento, las que por naturaleza deberíamos conocerlo, saberlo, sencillas. ¿Ve? Pero dice, entrando este tipo de unciones, estos seres sobrenaturales, para contaminar la fe, ¿entiende? Entonces esto nos hace arrogantes. Dice, cuando debería estar nuestra actitud correcta, temerosa, nos hace arrogantes, como que nosotros sabemos todo. Y cuando tú ves a la gente caminando así, se les acaba la sed por crecer, porque piensa que ya lo tienen, ya están, ya lo lograron, ¿entiendes? Y si hay cosas que va a tomar lugar, pues tienen la idea de cómo va a tomar lugar y no aceptan algo diferente. Entonces, mirando estas advertencias, entonces miramos este tema. Y cuando miramos este tema que Jesús habla y el profeta dice, es una de las verdades imprescindibles que debe tomar lugar en cada corazón. Nicodemo, un maestro de la palabra. Dios quería escribir este tema. Y él
escogió sus protagonistas para cada tema. ¿Entiende? Porque ese libro iba a ser destinado para un pueblo que iba a entender las cosas que debería tomar lugar. Entonces Dios escogió, y no escogió cualquiera, escogió uno de los mejores hombres, Nicodemo. Y Jesús mismo testificó y dijo: eres maestro de Israel. El problema es que no sabes nuevo nacimiento. ¿Entiende? Entonces, ahora, mucha gente lo liga el nuevo nacimiento a que ya dejan las cosas del mundo un poco y entran a la iglesia. Piensa que eso es el nuevo nacimiento. Hay mucha idea de nuevo nacimiento y muchos pensamientos, y cada uno tiene el suyo. Y la mentira así ha ido corriendo. ¿Entiende? Pero ninguno de los temas podrán probarlo en la Biblia. Cada uno defendiendo su propia manera de pensar. Pero es diferente la actitud del creyente. Entonces, cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta. Jesús dice, el verso 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, Jesús quería registrar estas cosas, pero esta afirmación viene después de las palabras y del entendimiento con el que va Nicodemo a Jesús. Y el entendimiento con el que va Nicodemo a Jesús, él va buscando más conocimiento, él va buscando más sabiduría, él va buscando un maestro. Él piensa que necesita añadir conocimiento y instrucción a la que ya tiene. Él no piensa que cosas deben cambiar en su vida, él solamente está buscando entendimiento. ¿Me entiende? Entonces, cuando él dice: tú has venido como maestro, yo te acepto como maestro. Y Jesús le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Ahora escuche estas cosas. El nuevo nacimiento está ligado a entendimiento, porque el profeta nos habló de esta escritura y él dijo: ver es entender. ¿Entiende? Y está diciendo que el nuevo nacimiento te dará entendimiento. ¿De qué? Del reino de Dios, del dominio de Dios, de la autoridad de Dios, del reinado de Él, del liderazgo de Él. ¿Dónde? En tu vida. Por eso cuando tú ves gente que no entienden, no pueden ver, no pueden entender, ¿entiende? Que debería estar la palabra reinando en sus vidas, deberían ellos ser súbditos de la palabra, obedientes a la palabra, ¿entiende? Entonces, tú lo ves a ellos operando contrario a lo que la palabra dice, porque es falta de nuevo nacimiento. ¿Entiende? ¿Cómo yo sé que he nacido de nuevo? Según las palabras de Jesús, cuando hay un nuevo nacimiento, ¿entiende? Hay un entendimiento del poder de Dios controlando tu vida. Hay un entendimiento de que no podemos vivir. Cuando hay un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento es en el reino de Dios, es en el dominio de Dios. ¿Entiendes? Entonces, cuando él dice: ¿cómo puede nacer uno de nuevo? Entrar en el vientre de su madre por segunda vez y nacer. Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Entiende? Escucha estas cosas. Si no hay nuevo nacimiento, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso tú te encuentras, hermano, el reino de Dios es donde Dios es el rey, donde Dios es el Señor, donde Él es el que manda, donde Él es el que lidera esa vida.
Dice, pero sin nuevo nacimiento, cuando, en otras palabras, cuando tú ves gente que Dios no es el líder de su vida, que hacen todavía lo que ellos quieren, ¿cuál es? Esa es la consecuencia de no tener nuevo nacimiento. ¿Entiende? Porque solo nuevo nacimiento te introduce en el reino de Dios. Y mucha gente piensa que tiene nuevo nacimiento y todavía sigue con cosas cerradas. Tal vez no afuera, pero en su mente, en su mundo invisible. ¿Entiende? Entonces la palabra de Dios registró que iba a haber un tiempo de jubileo, un tiempo de libertad. Y la tercera fase del ministerio del séptimo ángel era para libertar nuestra alma, para traer el entendimiento correcto en cada tema. Porque ¿cómo vas a tener la fe correcta si tu entendimiento no es correcto? Por ejemplo, en nuevo nacimiento. ¿Qué entiendes de nuevo nacimiento? ¿Qué crees de nuevo nacimiento? Por eso, al mirar la Biblia nos damos cuenta que Jesús conectó el nuevo nacimiento a entender el reino de Dios, y la siguiente cosa, a entrar en el reino de Dios. ¿Entiendes? Porque el que no naciere de agua y espíritu, o la palabra y el espíritu, no puede entrar, según Jesús. Mucha gente dice, sí, yo creo que estoy en el reino de Dios, yo creo que he nacido de nuevo. Claro, no. Pero si nuestra fe va a descansar sobre algo, debe ser sobre la palabra del Señor. ¿Entiende? Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Ve? ¿Entiende? ¿Cómo yo sé que puedo entrar en el reino de Dios? Porque estar en el reino de Dios, ¿entiende? Cuando tú vives en este y naces en algún lugar y naces en este mundo hay leyes, y si eres humano, en este mundo hay leyes para humanos, no leyes injustas, leyes que los humanos sí lo pueden guardar, que sí lo pueden cumplir. Hay leyes de tránsito, hay leyes de familia, hay leyes de menores de edad, leyes de matrimonio. Todas son leyes para el bienestar de la vida humana. Esos son los reinos de esta tierra. Y cuando tú naces en este reino, no te vas a encontrar con leyes contra ti, sino leyes para que se lleve una buena administración de la forma de vivir de los humanos. Y cuando tú entras en el reino de Dios, tú entiendes. Ves el reino de Dios, entiendes el reino de Dios, sabes. Cuando tú entras ahí, cuando tú entiendes eso, entonces, ¿qué es? Tú no estarás viendo tú no estarás creyendo la mentira del diablo, que es injusto y que es muy difícil la vida cristiana. Porque cuando estamos bajo la mentira del diablo, el diablo quiere convencernos que las leyes de Dios son injustas, que lo que Dios pide es injusto, que es muy difícil. Y la gente creyéndolo a Satanás, ¿entiende? Piensan así. Es difícil la vida cristiana. Y el diablo le dice, mira, tú eres cristiano y date cuenta que no puedes vencer esto, no puedes vencer esto y no puedes vencer lo otro, y eres cristiano. Y la gente dice, cierto, soy cristiano y no puedo vencer. Mentira. Pensamos que somos. Porque en el tan solo momento que seas cristiano, dice, tú entras al reino de Dios. Y cuando tú entras ahí, ¿entiende? Tú no estás entrando a un reino de injusticia. Tú estás entrando en un reino de justicia. Tú estás entrando en un reino donde las leyes son hechas para tu bien, no para tu mal. Y son posibles guardarlo. Tú no estás sufriendo con las leyes que no son buenas. Claro, ve, hay leyes, ¿se entiende? Que a veces la avaricia del ser humano, por los impuestos y tantas cosas, pero aún así, ve, te das cuenta que si tú crees que los reinos de este mundo le ganarán en mejores leyes favorables a la vida, a Dios. Pero te das cuenta cuando el creyente vive pensando, soy creyente y es difícil la vida cristiana, y no vive en el reino de Dios, no está en el reino de Dios, no es un nuevo nacido, no tiene nuevo nacimiento, según la Biblia. Pero según su pensar, seguro. ¿Por qué? Porque nos han vendido que el que nació de nuevo va a la iglesia, el que nació de nuevo se cambia de vestimenta, el que nació de nuevo ahora lee la Biblia y ya. Y de repente recibe los folletos. Y de repente le habla que Jesús le ama a otro. ¿Entiende? Porque anda a ver las religiones que buscan hacer prosélitos. Ellos creen que han nacido de nuevo. Por eso que no les interesa el tema.
Pero Jesús dice que el nuevo nacimiento está conectado a entendimiento. Luego dice que al nacer de nuevo, sin nuevo nacimiento no puedes entrar, pero con nuevo nacimiento recién puedes entrar al reino de Dios. Mostrando que si no puedes entrar, todavía no puedes estar obediente a las leyes de Dios, es simplemente porque no hay nuevo nacimiento. Ahora, yo creo que si somos sinceros y si anhelamos que se abran estas cosas, usted va a ver muy claro. Mire, porque no solamente es predicar algo, sino entender estas verdades. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. El profeta predica el 28 de julio del 63. Él dice, la gente tiene su concepto de nuevo nacimiento. El párrafo 234 en el mensaje que yo tengo dice, ¿qué es entonces el nuevo nacimiento? Usted diría, bueno, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Y usted dice, no es ir a la iglesia, no es cambiar tu vestimenta, no es esto, no es esto, no es esto. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento, hermano Branham? Y recuerda que en este mensaje él dice, voy a predicar lo que estaba detrás de la mente de Dios, los secretos, las cosas escondidas. ¿Entiendes? Y cada uno tiene su concepto de nuevo nacimiento, pero miremos lo que el revelador de la Biblia, autorizado por Dios, dice. Por eso le cité para que usted vaya a leer. ¿Ve? El párrafo, a partir del párrafo 234. Entonces, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Muy bien, dice, es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. Amén. ¿Te das cuenta? Dice, ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? La revelación de Jesucristo personalmente a usted, personalmente a ti. Y tú dices, sí, yo tengo revelación. Jesús dijo, sobre esta roca edifico mi iglesia. Y el profeta dijo, esa es revelación. Dijo, y de ahí en adelante las puertas del infierno ya no prevalecerán contra él. ¿Cuándo tú sabes que alguien nació de nuevo? De ahí en adelante, él es invencible. No hay diablos, no hay demonios que lo puedan derrotar. ¿Por qué es derrotado? Porque nunca ha sido cristiano. Cuando yo he sido derrotado, nunca he sido cristiano. No tengo nuevo nacimiento. ¿Entiende? Hermano, medio difícil. Claro, porque nos han enseñado mal, o porque nosotros hemos leído mal. Pero afrontemos nuestra forma de creer de acuerdo a la palabra. Yo lo leí en San Juan. Jesús dice, el nacer de nuevo es ver el reino de Dios, lo cual es entender. Y el entendimiento correcto de la Biblia no viene sino por revelación. Ahora vamos a leer lo que el mensaje dice. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? La revelación de Jesucristo personalmente a usted de una manera individual. Escuche esto. Ve, no es que si usted se unió a una iglesia, o que tal vez usted dio un apretón de mano a alguien, o que usted hizo algo diferente, o que usted recitó algún credo, o que usted prometió vivir por medio de un código de reglas. ¿Pero qué es? Es Cristo, la Biblia. Él es la palabra que le fue revelada a usted. Y no importa lo que cualquiera diga que suceda. Es Cristo para usted. Puede ser un pastor, sacerdote, lo que pudiera ser. Es Cristo en usted. Eso es la revelación sobre la cual la iglesia fue edificada. ¿Se da cuenta? Ahora, nosotros podemos hoy aquí mirar la palabra y por la palabra corregir nuestra fe, porque según la Biblia, ambas, las 10 vírgenes insensatas y prudentes, corrigieron, arreglaron sus lámparas. Eso es corregir su doctrina, porque la lámpara es la palabra. Podemos alinear nuestra, porque nosotros hemos recibido voces de religiosos que nos han hecho creer que es más, que nos han hecho creer que estamos listos para el rapto, que ya tenemos fe de rapto.
Pero al mirar en la Biblia, uno se da cuenta que ni siquiera ha empezado. ¿Entiende? Pero queremos estar correctos, porque todavía podemos cambiar nuestra actitud y nuestra relación con Dios mientras estamos en la tierra. Entonces Dios te suelta verdades tras verdades para ver qué haces con ello. ¿Entiende? Para ver, y si eres fiel en lo poco, Él te da más, y te da más, y te da más. ¿Entiende? Depende cómo tú recepcionas esas verdades. Por eso igual juntarnos no solamente es para hacer para hacer una reunión, para predicar un cierto tiempo y bueno, y saludarnos de manos y que Dios lo bendiga y somos cristianos y estamos esperando el rapto. No. ¿Ve? Estamos investigando si tenemos el equipaje correcto, si tenemos la documentación correcta, porque en migraciones nos pueden hacer quedar. ¿Entiende? Entonces, piénselo, el profeta hablando de nuevo nacimiento, ¿a dónde se va? Mateo 16. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Entiende? Y las puertas del infierno ya no prevalecerán contra él. Entonces cuando tú examinas, oye, ve, voy a la iglesia, pero el diablo me llena de pensamientos, de codicias, de cosas. ¿Cuál es? Simplemente esa es una evidencia que no he nacido de nuevo. Pero entonces, ¿cómo nacer de nuevo? Tienes que quedarte. El nuevo nacimiento empieza con la revelación de la palabra a ti. Por eso dice, es la revelación de Jesucristo personalmente a ti. Pero ¿cómo Jesucristo se va a revelar si no caminas con Él? ¿Entiendes? Entonces es la revelación de la palabra a ti. Entonces tienes que quedarte tanto en la palabra hasta que esa palabra sea revelada a ti. Ahí recién empieza tu nuevo nacimiento. Mire, usted puede decir soy luterano, soy bautista, soy presbiteriano, soy esto, soy lo otro. Eso no significa ni siquiera un sonido de dedo para Dios, en lo absoluto. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado, y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, ella misma se expresa. Cuando alguien ha nacido de nuevo, de ahí en adelante empieza a expresar las cosas que están escritas que un cristiano debe hacer. Él las empieza a hacer, Él las empieza a manifestar. Eso prueba que tiene nuevo nacimiento. Cuando tú lo ves a Él buscando manifestar las cosas escritas, cuando las cosas que los demás dicen es difícil, es difícil. El nuevo nacido para Él es natural, porque la palabra llega a ser su vida de Él. ¿Entiende? Ahora usted puede ir y tomar el mensaje y leer de nuevo estas cosas. ¿Entiende? Entonces, es Cristo revelado y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, ella misma se expresa. ¿Ven? Ese es el propósito de Dios para Jesucristo. Fue para Él mismo expresarse, para tomar sus propias leyes y vivir sus leyes, cumplir su ley y morir. Y Cristo dice, Dios murió en la carne al fin de condenar el pecado en la carne, para que Él pudiera traer a sí mismo una novia gloriosa. ¿Te das cuenta el propósito? Él quería traer a sí mismo una novia gloriosa por nuevo nacimiento. Él no quiere traer un cristiano derrotado, Él quiere ver de ti un cristiano glorioso. Ese es su propósito, ese es su plan. Por eso cuando Nicodemo quiso venir solo con un conocimiento de la Biblia y con una vida y con una vestimenta y con una vida moral, Jesús le dijo, así no puedes entrar. El rey de ese reino, el rey de ese reino, Cristo, dijo, tú no entrarás en mi reino así. Un hombre limpio, un hombre, ve usted, anciano, maestro de Israel, dijo, tú no entrarás así, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque ellos usaban la palabra para hacer sus iglesias. No, dijo, tú tienes que entrar a un reino donde tú seas súbdito, donde tú recibas un rey, donde tú recibas leyes por las cuales vivir. ¿Entiende? Entonces es normal, tú te das cuenta, el joven dice, ya, hay leyes de mí. Llego a mis 18 años, recién ya tengo mayoría de edad. Leyes, porque leyes dicen eso. ¿Entiendes? Mientras tanto quieres viajar, eres menor de edad, te sujetas a esas leyes. Ahora no son leyes malas, son leyes a tu favor, porque dicen un menor de edad, hay que cuidar la adolescente y todo por el estilo. Ahora, ¿los humanos tendrán mejores leyes que las de Dios?
Pero cuando tú naces de nuevo, entonces tú no le estás acusando a Dios que es injusto. Pero cuando no has nacido de nuevo, cuando estás del lado del enemigo, estás que piensas que Dios es injusto, nos pide cosas que es difícil, nos pide cosas que no podemos, y tremendo poderoso que es el diablo, y Dios que nos pide cosas terribles. Porque estamos en el reino equivocado. ¿Entiende? Entonces, dice, ustedes dice, pudieran hacer grandes manifestaciones. Ver el párrafo. ¿Dónde estábamos? 234 era, ¿no? Muy bien. 236, 236. Ahora dice, Dios no va a cambiar. Dios dio sus leyes y Eva lo transgredió, entró en la muerte. Dios no va a cambiar. ¿Entiende? Entonces dice, ¿lo ven? Esa es la idea. Esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento, solo el nuevo nacimiento revela esto: que ninguna cosa intelectual del hombre podrá ser aceptada por Dios. Solo el nuevo nacimiento revela esto. Si un hombre dice, escucha esto, si un hombre dice que él es nacido de nuevo, si un hombre dice, el párrafo 237, si un hombre dice que él es nacido de nuevo y trata de colocar las promesas, estas promesas de Cristo de estos últimos días en otra edad, haciéndolo a él el Cristo de ayer pero no el de hoy, escucha estas cosas. Si alguien dice que ha nacido de nuevo y no cree que es la hora de manifestar él, de que él debe manifestar las promesas de Dios de este día, ¿qué dice la palabra de Dios para este día? Una novia gloriosa, santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, una novia con la clase de vida de la iglesia apostólica, con una doctrina correcta, una vida gloriosa. Pero dice, si él no ha nacido de nuevo, él no puede creer eso. Él estará colocando y creyendo esas promesas en alguien más, o en el pasado, o en el futuro. Él estará pensando, algún día haré eso. Pero él no puede creer que este día él debe vivir eso, porque no ha nacido de nuevo. Leo otra vez. Y si un hombre dice que él es nacido de nuevo y trata de colocar estas promesas de Cristo de estos últimos días en alguna otra edad, haciéndolo a él el Cristo de ayer pero no el de hoy, entonces ese hombre o esa persona ha estado en una ilusión de Satanás. Tú dices, yo creo toda la palabra, pero no puedes vivir la palabra. Eres un cristiano derrotado, no estás luchando por la promesa de Dios. No importa, dice, que creas toda la palabra para otros, para Pablo, para el hermano Branham, para el hermano de allá, para el hermano de allá. Pero no, dice, cuando no hay nuevo nacimiento, no puedes creer que tú eres el que debe manifestar esas promesas. Tú eres aquel que debe vivir esa vida limpia, santa, sin tacha, sin mancha. Y cuando tú vives de esa manera, no creyendo que tú eres el protagonista de la palabra para este día, tu profeta dice, él solamente vive bajo la ilusión de Satanás. Usted lea el párrafo 237. Usted va a encontrarse estas cosas. ¿Entiende? Entonces tomamos la Biblia, Jesús garantizando que el nuevo nacido tiene entendimiento del reino de Dios. Y el reino de Dios no son los reinos de este mundo. Pero cuando uno no ha nacido de nuevo, solo está preocupado. De repente dice, mira las religiones en qué están basadas. Mira lo que dicen los adventistas, los testigos. No hay que comer pato, no hay que comer cerdo, no hay que comer carne. Otros se vuelven solamente vegetarianos, porque piensan que Dios opera en este cuerpo y cuidan este cuerpo, y no están cuidando su fe. Ellos no se quieren contaminar, no quieren comer comida errada, pero se come doctrina errada, se comen pensamientos errados. Entonces el profeta solo es una ilusión de Satanás. Porque el nuevo nacimiento, entonces el profeta dice, si un hombre dice que ha nacido de nuevo y trata de colocar las promesas que son para este día en otra edad, haciéndola Jesús el Cristo ayer pero no hoy, entonces ese hombre o esa persona ha estado en una ilusión de Satanás.
Y si ese hombre dice que cree esto, y eso mismo no se manifiesta por sí mismo por medio de él, ¿entiende? Y si ese hombre dice que cree esto, y eso no se manifiesta por sí mismo por medio de él. Si nosotros decimos, sí, yo creo el mensaje, y el mensaje no se manifiesta, dice, por medio de él, es una ilusión. ¿Entiende? ¿Por qué, hermano? El diablo ha bombardeado acerca de la doctrina de Dios, de verdades que harían de nosotros cristianos correctos. El diablo ha metido sus manos y ha tratado de distorsionarlo, de hacerte creer algo que no es. Por eso no hay los resultados. Pero cuando traemos la verdad a escena, por la Biblia y por el mensaje, porque funcionan juntos. La Biblia y el mensaje es el libro abierto. Yo pudiera leer San Juan 3 y darle otra interpretación y decir, ¿ves? Es que era un incrédulo, es que tenía una vida sucia. Nicodemo, el profeta nos dijo, él tenía una gran vida limpia, un anciano, y Jesús le tuvo respeto. Jesús le dijo, maestro de Israel. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Ve, le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces el profeta le dice, ver significa entender. ¿Entender qué? Entender que la palabra que ha sido enviada de Dios para este día es para que tú la recibas y la vivas. Mira qué dice la palabra, qué dice las promesas de este día. ¿Qué clase de jóvenes dice? ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué clase de predicación? El profeta dijo, yo quiero entrar, Dios quiere una iglesia que si entras por allá, por cada lado que entres, no hay lugar para el pecado, no hay lugar para el diablo. Ahora, eso es en la iglesia de una manera general, pero eso es en tu vida de una manera individual. Cuando Dios viene y entra a escudriñar tu pensamiento, tus deseos, tus intenciones, ¿qué haya? ¿Qué es? Entonces, ¿dónde está el problema? Revelación no puede venir, ¿entiende? Revelación no puede venir mientras uno no tenga el interés en ese tema. Cuando Jesús habló en Mateo, cuando el profeta está hablando aquí esto y citando, ese es San Mateo 16, donde Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cómo vino a escena esta declaración? ¿Entiende? Porque ya sabemos, es revelación. Y ya sabemos, para que alguien que ha nacido de nuevo, él entró, se introdujo al reino de Dios, y en ese reino Dios es su Señor. En ese reino él dice, puede manifestar la palabra que él dice que cree. Pero si alguien dice que cree y no puede obedecer, no puede manifestar la palabra, solo es una ilusión óptica de Satanás, solo es una ilusión del diablo. No es cristianismo. ¿Entiende? Porque el real cristianismo dice es la revelación de la palabra. ¿Entiende? Entonces cuando alguien tiene la palabra empieza a salir de él. Sin mezcla, sin razonamiento, sin idea. Entonces cuando nos damos cuenta que Jesús hace esta declaración en el verso 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa y esta revelación de Jesús viene como consecuencia de una pregunta que Jesús hace. ¿Entiende? Usted se da cuenta, dice el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Te das cuenta? De revelación acerca de saber quién es Jesús vino a Pedro. ¿Pero cuándo? Cuando Jesús hizo una presión y dijo, ¿quién dicen que soy? Bueno, le dijeron, unos dicen que eres Elías, ¿entiende? Unos dicen que eres Juan el Bautista o Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. Y luego le dijo, pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Le dijo Jesús. Y es ahí donde ellos fueron presionados, porque ellos nunca tuvieron interés de verlo a él en la palabra. Solamente estaban gozándose con las predicaciones, con el echar fuera demonios y todas esas cosas. Pero cuando se les presionó hacia ese punto,
Entonces empezaron a preguntarse, pero Pedro siempre era un hombre con más ímpetu. Su deseo jaló esa verdad del cielo. Y él pudo clamar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: sobre esto edificaré mi iglesia. Sobre esta misma, pero sobre esta revelación viniendo del cielo a Pedro. Jesús dijo: sobre esto edificaré mi iglesia. Esto es poder invencible. Pero cuando se les enfocó en ese tema y se les presionó. Si nosotros queremos revelación, tenemos que estar interesados en un tema de verlo por la palabra, no porque alguien lo dijo. Y mucha gente tiene: fulano dijo, tal pastor dijo, tal pastor dijo, tal pastor dijo. Pues eso no es revelación. ¿Entiende? Pero si lo que dijo ese pastor es revelación, él te lo tuvo que mostrar en la Biblia y en el mensaje. ¿Entiendes? Entonces tú no estarás solamente: el pastor dijo. Tú dirás: aquí está en la Biblia, aquí está en el mensaje. Por eso yo lo creo. Pero cuando nosotros tomamos una palabra o una predicación, lo oímos y lo tomamos y lo guardamos y lo almacenamos sin filtrarlo por la Biblia. De esa manera da puerta abierta a espíritus cerrados que vengan a traer como resultado una vida derrotada, una vida que no puede vivir la palabra. ¿Entiende? Alejarnos del reino de Dios, alejarnos del real nuevo nacimiento. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros como cristianos nos presionamos directo a este tema: ¿qué dices tú del nuevo nacimiento? Bueno, yo pienso esto, y la gente es hábil en dar su pensamiento. Pero si alguien viene y le presiona y dice: no tus ideas, muéstramelo aquí en la Biblia, entonces revelación va a venir del cielo. ¿Por qué revelación no viene? Porque tenemos poco interés en las verdades que nos convienen. Pero deja que tengamos interés, investigar. ¿Realmente tengo un nuevo nacimiento? ¿Realmente tengo justificación? ¿Cómo lo sé? Bueno, yo pienso, tal pastor dijo que esto es justificación, tal pastor dijo esto. O leí en el folleto esta cita. Si lo leímos, tiene que estar enfocada en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que roba Satanás? Satanás roba el interés de tener tu fe 100% depositada en la palabra, sobre la palabra. Entonces tenemos un interés superficial en cada tema. Y de esa manera Satanás toma tu vida y solamente te hace vivir una ilusión de cristiano. Pero nada de la palabra tú lo puedes manifestar. Tal vez te permitirá vestirte correctamente y ir a la iglesia, pero adentro, tú sabes que adentro tu mundo no le pertenece a Dios. Y como adentro no puedes tener a Dios, las religiones hicieron un mundo de apariencia religiosa. ¿Entiendes? Ve. Solamente basaron su fe en lo natural. Igual los fariseos y saduceos decían: si tienes que estar bien lavado las manos, si no, no comas. Y si lo veían a alguien comiendo con las manos sucias, decían: ese es pecador. ¿Me entiende? Le dijeron: Señor, no comas esto y esto y esto. Y Jesús empezó a comer. Sus discípulos: Señor, ¿por qué haces? Si los líderes les dicen esto. Jesús se dio de vuelta y le dijo: lo que entra por la boca contamina al hombre. Los sacerdotes dicen que sí, Señor. Dijo: muéstrame en la Biblia eso. Yo te muestro en la Biblia, dijo Jesús. ¿Entiende? Que todo lo que Dios creó es bueno para comer. Es más, te digo, lo que entra por la boca se va a la letrina, dijo. Pero lo que sale de adentro del corazón, lo que está dentro de tu mente, eso contamina al hombre. Entendimiento. Jesús les quitó el entendimiento errado. Entonces la gente está: uy, no quiero de repente, no, yo tengo que no contaminarme el jarro sucio. ¿Entiende? La taza está sucia, el plato, no, hay que lavarlo, no importa, el aire lo puede haber contaminado, y se cuidan de eso. Y no se cuidan de los diablos que están contaminando su mente, de las codicias, de los deseos. ¿Por qué? Porque ellos viven solo en el mundo visible. El mundo visible, nadie ve mi mente. ¿Entiende? Pero el verdadero cristiano sabe: si tú no puedes manifestar la palabra, eso prueba que en tu mente, adentro en tu mundo, estás derrotado. ¿Me entiende? Y no es Dios, no es un cristiano. Entonces el profeta dice: ¿qué es? Cuando viene la palabra, el tercer jalón hace que esas simientes se manifiesten. Si uno se queda con esa simiente errada de codicias y tal vez está ahí luchando: no, yo estoy luchando, dice, yo estoy luchando. Los pensamientos vienen, las codicias vienen y los pensamientos vienen, pero yo estoy luchando, no me dejo derrotar. Deja que venga la predicación correcta. Hace madurar. Un día se va a salir a luz. Porque Dios no quiere ver ese tipo de derrotados en su reino. ¿Entiende?
Sin nuevo nacimiento lo vemos muy difícil. Pero interésate en el cristianismo real. Interésate que lo que tú crees, interésate a verlo en la Biblia. Tú verás cómo de Dios desciende revelación. Y desde ahí en adelante, dice, las puertas del infierno ya no prevalecen contra ti. En otras palabras, alguien que está interesado en nacer de nuevo, cierra su vientre, que es su mente, para a todo concepto, a toda predicación, a toda cosa que no seas probada en la palabra. Porque le dijeron, ¿qué dicen? ¿Tú qué crees? Dicen que es Elías. Bueno, yo me inclino a pensar eso también. Otros dicen que es Jeremías, otros dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es esto. ¿Entiende? Y ellos solo tenían la palabra de otros. Jesús le dijo, ¿y cuál es la tuya? Hermano, ¿cómo es esto? Yo escuché al pastor que dijo eso. Claro, pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué dices? ¿Entiende? Porque el plan de Dios, ¿entiende?, para este día es un plan glorioso. Entonces el profeta dice, el objetivo de Dios cuando Él trae revelación es para hacer de esa iglesia una iglesia que las puertas del infierno ya no prevalezcan contra Él. Cuando alguien nació de nuevo, ¿entiende? Él entiende su posición. Él entiende las cosas que le conviene. Mire, en este mismo mensaje, el párrafo 240 dice, el nuevo nacimiento es Cristo. Es la revelación. Es Dios. Cuando Dios le ha revelado a usted este gran misterio. ¿Cuál era el misterio triple del que empieza a hablar ahí? Aquí el profeta dice, lo primero que Dios tenía escondido era todo lo que eres que se manifieste en Cristo. Y ya lo hizo. Lo siguiente es todo lo que se manifestó en Cristo, que se manifiesta en ti. En ti. Cuando alguien ha nacido de nuevo, él entiende, yo soy llamado a reproducir la vida, no solo las palabras, las acciones de Cristo. Esa vida limpia, esa vida obediente, esa vida palabra, ese amor por la palabra. ¿Entiende? Entonces dice, ve, Dios le ha revelado a usted ese gran misterio. Dice, y eso es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando junten a todo este grupo en donde la revelación está perfectamente en armonía? Y recuerda, dice, Dios no trae una revelación, dice, o yo tengo revelación y este es contrario al otro. No, dice, un mismo espíritu soltando la misma revelación para todos. Y el profeta dice, ese nuevo nacimiento es para rapto. Escucha estas cosas. ¿Qué hará Dios? Dice, ¿qué harán cuando junten, dice, todo este grupo en donde la revelación está perfectamente en armonía y Dios expresándola por medio de su palabra, por medio de las mismas acciones, las mismas cosas que Él hizo, haciendo manifiesta la palabra? Oh, dice, si la iglesia únicamente supiera su posición, dice, y un día lo sabrá. Y cuando lo sepa, el rapto entonces sucederá. Cuando ella sepa lo que es. Entonces, hermano, si hablamos y escuchamos y todo el mundo habla, mira las unciones, mira espíritus que hay para hacer religiones, que le haga fracasar a la gente en su propósito de ir a vivir con Cristo, porque es el propósito de cada creyente. ¿Entiende? Pero hay espíritus que trajeron a escena religiones a través de la predicación. ¿Entiende? ¿A través de qué predica? ¿Cuál era la predicación a través de la cual trajeron, ve usted, una vida cristiana? Así llamada. Pero sin el real nuevo nacimiento. Porque les hicieron confiar en cosas que no fueron escritas en la palabra. ¿Entiende? Y muchos de nosotros hemos oído y hemos recibido cosas. Entonces tenemos que tener el entendimiento
que tú tienes que revisar todo lo que crees, encuéntralo en la Biblia. Y si algo que crees no está en la Biblia, tienes que desecharlo. Porque este mensaje vino para regresar nuestra fe de regreso otra vez a la Biblia. Porque las religiones lo basaron en sus ideas, en sus pensamientos. Porque queremos ver una iglesia con resultados. Porque sabemos que el Señor hoy de repente no te van a... hoy muchos reposan porque dicen, no, pero si yo voy a la iglesia puedo ir, nadie me prohíbe. Claro, pero allá Jesús no te dejará entrar si no reúnes lo que Él requiere. Y aquí de repente queremos un poquito, si es necesario, decepcionarte de las cosas que piensas que tienes. ¿Entiende? Y tal vez que te duela un poco. Pero recuerda, esto va a acabarse pronto. Y recuerda, juntos podemos examinar nuestra vida, nuestra fe. Porque se necesita, cada uno de nosotros necesitamos un real cristianismo. Nos conviene un real cristianismo. Entonces, cuando nosotros entendemos, ve usted, que la vida cristiana solamente se centró en ir a una iglesia, se centró solamente, entiende, en hacer unas cositas correctas. ¿Ve? No, hermano. La palabra tiene que lavarnos del concepto que hemos tenido. Tiene que quitarnos todas las cosas erradas que hemos recibido. Porque lo normal es que la vida de Cristo automáticamente sea nuestro anhelo, sea nuestro deseo. Cuando vengan espíritus cerrados, con pensamientos cerrados y todas esas cosas cerradas, para ti va a ser es como que a la oveja le ofrecen comida de cerdo. Ella no va a querer comer eso, no es su alimento. Pero cuando no hay nuevo nacimiento, uno lo come y dice, pero no debo comer esto porque no soy cristiano. Pero me gusta tanto pensar estas cosas, me deleita tanto, pero soy cristiano, no debo tenerlo. Y ahí está sufriendo. Y todavía cree que es cristiano por la mala enseñanza, porque su fe no está basada en la Biblia. Porque si eso te sucediera, tú dirías, no tengo nuevo nacimiento. ¿Sabe? Y si no lo tengo es porque yo he recibido una fe errada. Pero necesito la fe correcta. Para eso tengo que botar a la basura toda cosa que yo crea que no sea escritural. Tengo que sacarlo fuera de escena. Para que lo que yo crea sea 100% escritural. Entonces tomará lugar otra vida cristiana. Tomará lugar una juventud gloriosa, una iglesia gloriosa por la que Cristo murió. Él no murió por cualquier clase de gente, por gente sucia. No contaminó, Él es santo. Él no se va a unir con una iglesia sucia. No, señor, con una vida sucia. Entonces, ¿pero qué es? El diablo quiere convencernos que eso es cristianismo. Ahí está Satanás. Cuando lleva a la gente a David, Adonías le aparecía para ofrecerlo, ve usted, una solución falsa a sus problemas. Cuando nosotros entendemos, tenemos problemas con Dios, y ahí aparece Adonías y te dice, ven, ¿quieres recibir al Señor? Ven a mi iglesia, repite esta oración conmigo. Y ahora ya eres cristiano, y aquí no faltes a los cultos, vístete correctamente, ya no vayas a las cantinas por ahí, ven a la iglesia y cualquier problemita que tengas, nada más habla con el pastor. Es normal que seas derrotado, es normal que tengas malos pensamientos, es normal que vivas una vida mediocre. No te preocupes, pero el pastor está ahí para ayudarte. Y uno lo acepta cuando eso no es Dios, eso es el diablo. Porque cuando Dios te recibió, no solo te cubre el pecado, te quita el deseo de pecar. Sale fuera de escena esas cosas. Satanás te repetirá a gritos que eso no existe, pero la Biblia dice que eso es cristianismo. Y nosotros somos gente que decidimos decir amén a la palabra de Dios. Que la mentira del diablo, no importa cuánto tiempo haya estado en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestros conceptos, lo del diablo, que se vaya al diablo. ¿Entiende? Y queremos decir amén a Dios y su palabra. Gloria al Señor. Por eso recuerda esas cosas. Ve, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entender. Tú dices, hermano, yo leo, estudio y no pasa nada. Falta de nuevo nacimiento. Pero ¿por qué no hay nuevo nacimiento? No tienes interés en examinar que lo que crees es escritural. ¿Entiendes? Yo voy a la iglesia, pero ¿qué me dices de ese predicador? No sé, dicen que es el pastor. Examínalo, pruébalo. Si eres la reina del sur, ¿cómo lo vas a probar? A ver, ¿qué siento? ¿Entiendes? Me siento bien. Claro, cuando el diablo te va a hacer sentir bien con lo errado. ¿Entiende? ¿Ve? Pero Dios no trabaja con el sentir. La reina del sur examinó por la palabra las cosas. Y este es un día de una plaga, el caballo amarillo matando a montones.
¿Entiende? ¿A través de qué? Usando la palabra mal, diciendo, hay que nacer de nuevo, tienes que morir, tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Entiende? Entonces mostramos aquí cómo es que la revelación vino cuando se te presionó y dijo, ¿qué dices tú? ¿Entiende? Tú dices, ¿tú crees que el hermano Branham podía vivir la vida cristiana? Sí. ¿Crees que Pablo? Sí. ¿Tú crees que un predicador puede vivir? Claro, si Dios lo unge y todo por el estilo. ¿Crees que tú puedes vivir? ¿Entiendes? Recién eso es nuevo nacimiento. ¿Ustedes qué dicen? Dijo. ¿Entiende? Pero cuando nosotros estamos, sí, Señor, sí, yo creo, predicador, que tú puedes cruzar ese río. ¿Entiende? Y tú puedes, pero yo puedo cargarte y cruzarlo. Ahí no creía. ¿Entiende? Pero por eso el profeta dice, cuando es revelación, ¿entiende? De ahí en adelante es una victoria personal. De ahí en adelante es un cristiano diferente. Dice, por fuera es lo mismo, pero algo pasó dentro de él. Porque la vida que vives afuera, el rostro que muestras afuera, es el resultado de las cosas que pasan dentro de ti. Dentro de ti no hay razones de estar alegre. Dentro de ti no hay razones de estar victorioso. No hay nada que decir. Soy tan humilde, tan derrotado, dirás, tan mal creyente. ¿Entiende? No hay que mentirnos, hay que llamar las cosas como son. Mira esos que vienen victoriosos, vienen gritando y cantando, ¿entiendes? Pero cuando regresaban derrotados, regresaban que no me vayan a ver cuando regreso. ¿Entiendes? Que nosotros pensamos un cristianismo ahí. Qué humilde el hermano. No, engáñalo al que no conoce la Biblia. Pero el que conoce la Biblia sabe, ahí no hay cristianismo. Dijo el profeta, es una ilusión que Satanás le dio a esa persona. ¿Entiendes? Porque si hay nuevo nacimiento, entonces el reino de Dios está en tu vida. La autoridad de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿qué es lo primero que tienes que pedir? Nuevo nacimiento. Tú dices, Jesús dijo, cuando tú ores, lo primero que tienes que pedir, nuevo nacimiento. Tú dices, ¿eso dijo? Venga tu reino. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Entiende? No puedes entrar al reino de Dios. ¿Y cómo lo vas a pedir? Quiero tu reino, Señor. Quiero nuevo nacimiento. Entonces empiezas a interesarte. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién eres? Elías, Jeremías. No, él no es Elías, él no es Jeremías. Empezaron a descartar lo que la gente decía, porque ellos sabían, la gente no tiene la verdad. La verdad está en la palabra. ¿Entiende? Pero el profeta dice, ¿por qué lo llama rameras? Apocalipsis 17 y 18. Dice, ¿por qué? Porque una mujer ramera es una mujer prostituta, es una mujer que nunca es leal a un solo hombre. Ella puede tener muchos amantes. ¿Entiende? Y el profeta dice que ¿por qué las religiones son rameras? Porque ellas escuchan, leen un poquito de la Biblia, luego reciben un poquito del pastor, otro del sacerdote, otro del predicador, otro del evangelista, reciben de todos un poquito. Entonces es un sistema de rameras, porque están llenos en su fe de conceptos humanos, de líderes religiosos. Pero la novia, porque es virgen, ¿entiende? Ella no acepta nada que no sea la palabra de Dios. ¿Entiende? No, yo soy el predicador, tienes que creerme. Háblame la palabra para creerte. ¿Entiende? No, es que yo soy el pastor. Dime la palabra. Tienes que sujetarte a la palabra. ¿Entiende? No, pero yo no soy el hombre. Tú no eres más grande que Cristo. Es más, yo no he venido a la iglesia por seguir hombres. Yo he venido a la iglesia por seguir la palabra, a Cristo, por encontrarme con Dios. A mí no me vas a sujetar a un sistema humano. Me habla la palabra, yo te tendré respeto. Fuera de la palabra, anda, convéncelo a otros. ¿Entiende? O yo me voy, ¿entiende? ¿Qué es, hermano? Espíritus del infierno han subido para contaminar tu fe. ¿Entiendes? Tú tienes que examinar. ¿Eres cristiano? ¿Cuál es el resultado? Porque el que está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas, y todas son hechas nuevas. Eso no solamente el diablo te dirá, eso es difícil, algún día. El diablo, dice el profeta, te hará creer que lo que hoy debes vivir te hará creer que algún día tomará lugar, que algún día lo hará. Siempre Satanás hace pensar así. Pero cuando viene Dios dice, ¿qué impide? Hoy puedes vivir eso. La palabra es para ti y la voluntad de Dios para ti es grande.
Por eso Dios te trajo. Por eso Dios te hizo nacer en este día y te trajo la palabra. Porque Dios quiere verte a ti, como Él dice, su iglesia gloriosa, su iglesia santa, sin mancha, sin tache, sin arruga. ¿Pero qué es? Espíritus sueltos, espíritu del infierno, para contaminar tu fe en ciertos puntos. Por eso hoy mirando este punto de nuevo nacimiento, ¿entiende? ¿Cómo va a tomar lugar? Tiene que ser revelación. Y la revelación está conectada al gozo, porque la revelación, su símbolo es el vino, trae estímulo. ¿Entiende? Mire lo natural, ¿cómo toma lugar un nuevo nacido? ¿Entiende? Por eso el profeta dijo, para entender los misterios, cuando te importara examinar si realmente yo he sido nacido de nuevo, yo empiezo a examinar. ¿Entiende? Ahora, hoy día en este mundo hay nacidos, hay gente que nace, ¿entiende? Nacidos nuevos, ¿entiende? Pero unos ilegítimos, ilegales, bastardos. El matrimonio no vale nada. Pero en el caso de Dios, tienes que nacer de Él. ¿Entiende? Pero para que haya un nacido aquí, primero, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una pareja que se conocen, ¿entiende? Que se enamore el uno del otro y que se proponen matrimonio y que aceptan entrar en matrimonio, ¿entiende? De ahí va a haber un nuevo nacido. Es lo mismo, tú tienes que entender. Entonces, ¿qué necesitaríamos para tener nuevo nacimiento? ¿Entiende? No bastaba Jesús, porque Jesús decía, muy bien, lo que yo hablo, eso basta. No, Jesús provocó que ellos, la iglesia, tenga un deseo de verdades que a ellos les convenía. ¿Quién dicen ustedes? Entonces la iglesia empezó a, ¿quién es? Empezó a desearlo, empezó a interesarse en ese tema. Eso tomó lugar, revelación viniendo del cielo. No bastaba que Jesús lo tenía que tenerlo la iglesia. ¿Entiende? Y cuando tú ves esas cosas tomando lugar, ¿entiende? Entonces, ¿qué es? Miren lo natural, ¿entiende? Entonces el cuerpo de la mujer empieza a deformarse. Entonces esa mujer empieza, cuando está embarazada, cuando tiene una vida, ¿entiende? Porque no del aire, ¿entiende? ¿Ve? Tiene que haber una unión. Ahora, si ella está embarazada y no tiene matrimonio, es una unión ilegal. En este caso, para que haya nuevos nacidos, tiene que haber una iglesia unida con la palabra. ¿Entiende? Tiene que haber una iglesia que está en romance con la palabra, está enamorada de la palabra. Entonces ahí es donde tomará lugar los nuevos nacidos. ¿Entiende? Entonces esa mujer, dice, ese niño, ese que se está formando, empieza a tener deseos dentro de ese vientre. ¿Entiende? Entonces la mamá empieza a decir, quiero un mango, quiero una manzana. ¿Entiende? Gustos empieza a tomar lugar. ¿Gustos de qué? De ciertos alimentos, para ayudar a esa vida a esa vida nueva que ha entrado en ella. Cuando una iglesia realmente está unida con Cristo y va a traer a escena nuevos nacidos, empieza a tener deseos de alimento para ese nuevo nacido. Y el alimento de ese nuevo nacido es la revelación de la palabra de Dios. Ella tiene deseos de eso y se interesa en eso. ¿Entiende? Esa es la evidencia que un nuevo nacido está a punto de venir a la tierra. ¿Entiende? Alimento para ese niño, para esa nueva vida. Entonces una iglesia, un cuerpo de creyentes interesados en el alimento del alma, en el alimento de vida eterna, en el alimento del nuevo nacido. ¿Entiende? Esa es la palabra de Dios. Esa es la revelación, tomando lugar esas cosas. ¿Entiende? Entonces cuando sabes, oye hermano, ya nació de nuevo. ¿Ve? Cuando alguien ha nacido de nuevo, ¿qué es lo primero que busca? Lo primero que busca, alimentarse. ¿Cómo puede haber nuevos nacidos si no hay una madre? El que nació, él sabe, su alimento está en la madre. ¿Entiende? Y lo primero que se conecta es él con la madre. Él se alimenta de la madre. Se da cuenta la necesidad de un pueblo, de una iglesia. ¿Entiende? Que ame la palabra y que se una con Cristo. Por eso cuando tú miras, ¿entiendes? Tú ves, creyentes, podemos estar en cualquier lugar, pero creyentes que entienden, cuando son nuevos nacidos, ellos entienden su posición. Ellos entienden, hay una obra de Dios haciendo. Si ellos saben que Dios está haciendo una obra en este lugar, entonces ellos pudieran quedarse en sus casas.
Ellos pudieran tal vez conectarse nada más de allá, pero ellos saben, Dios en este día trajo a escena este lugar y lo ha hecho con un propósito. Alguien me necesita. Yo debo estar en mi posición. Yo debo pararme ahí. Esos son gente que ha nacido de nuevo. Los demás no piensan en eso. No saben su posición. No saben sus acciones que debe tomar lugar. ¿Me entiende? ¿Capta cosa? Por el profeta dijo, deja que ella sepa su posición. ¿Entiende? Ahí está Satanás buscando bombardear de cosas cerradas al pueblo. Pero una novia, una madre que entiende. Ella vive ahora, ella tiene esa maternidad. Ahora ella vive para ese nuevo nacido, para ese pequeño. Ella empieza, sabe, y si el niño llora, ella sabe que no van a venir a atenderlo de afuera. Ella sabe que ella tiene que atenderlo. Y si nació, ese quiere comer y comer y comer. Él solo quiere comer. ¿Cómo puede decir que alguien tiene nuevo nacimiento y está no comiendo el alimento que viene de Dios, lo cual es revelación? Está comiendo ideas de hombres, pensamientos. Él solamente quiere escuchar un culto, quiere escuchar una prédica. No importa de dónde venga, más o menos, cositas buenas, cositas malas, no importa. La evidencia que no ha nacido de nuevo. Es como que a un niño está llorando. A ver, ponle, en vez del seno de la madre, ponle por ahí que se chupe un palo o algo. Él no va a satisfacer con eso. Igual cuando alguien dice que ha nacido de nuevo y está escuchando cualquier dogma, cualquier doctrina humana. El nuevo nacido no está satisfecho con eso. El nuevo nacido va a botar esas cosas. Será bebé, pero hermano, la naturaleza lo ha diseñado de esa manera. Y las cosas naturales, dijo el profeta, revelan las espirituales. Porque un nuevo nacido necesita, ese es su alimento, eso es su vida. Va a crecer. ¿Entiende? ¿Capta cosas? Por eso un cuerpo de creyentes que entiende su posición. ¿Entiende? Entiende las cosas que deben tomar lugar. ¿Cómo es que debe estar enamorada de la palabra de Dios, del programa de Dios para su día? ¿Entiende? Entonces cada uno entiende las cosas que Dios está haciendo. La examina por la palabra y luego la ve por la palabra y luego toma su posición. Ella sabe, soy de idónea. Yo sé lo que debo hacer. Sé para qué Dios me llamó. Sé mi posición. Sé mis acciones. Los demás no. Viven de una manera inconsciente, por instinto. ¿Entiende? Pero allí en las cosas naturales, no, ahí sí son bien conocedores. En las cosas visibles. Pero en las cosas invisibles no entienden nada cómo operar. Piénselo. Jesús estaba en la tierra y no fue el más grande, Dios, el creador del universo en la tierra, pero fue no visto así de esa manera por la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque no se interesaron en mirar las cosas por la palabra. Y cuando tú no miras por la palabra, salvo que seas nuevo nacido, porque cuando eres nuevo nacido, entonces miras por la palabra. La revelación de Dios te enfoca a Dios en escena, en el tiempo presente. Y cuando tú, piénsalo, si la gente hubiese sabido, ese es Emmanuel, ese es el Mesías, ese es Jehová. ¿Quién no había querido ir, hermano, ahí? Pero no sabían que era Jehová. Cuando tú ves hermanos viniendo de muchos lugares, gente moviéndose de muchos lugares, ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué puedes ver según la palabra? ¿Entiendes? Si tú no lo ves por la palabra, nunca será fe. Solo será, uy hermanos, mira, los hermanos han venido de allá, de Manaví, del Guabo, mira de los hermanos de Galápagos, los hermanos de Argentina. Ah, qué bonito, mira, gloria al Señor, lo podemos ver en las pantallas, mira, están ahí los hermanos. Eso nada más será para ti. ¿Entiendes? Pero si tú crees que Dios es presente, ¿qué crees que está haciendo Él? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus acciones? Míralo en la palabra. ¿Entiende? Porque Dios tiene un programa. Tiene un programa profetizado para este día. Por eso dice el profeta, dice, el espíritu errado te hará creer y te hará interesarte en un Dios en el futuro. Por eso que hay mucha gente que está interesada, hermano, y quisiera saber del Armagedón, quisiera saber del milenio, quisiera saber de la eternidad, quisiera saber de allá, quisiera saber, y nunca quiere saber el presente. ¿Entiende? Siempre Satanás buscando enfocarte en el pasado y en el futuro, pero no en el presente. Tienes que lograr saber qué es lo que está sucediendo. Tienes que saber qué es lo que está pasando. Tienes que estar mirándolo a Él en escena. Seguro que está en escena, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Entiende? O solamente serán hermanas cantando, hermanos predicando. Capta esas cosas.
Porque mientras no lo veas a Dios, tu fe nunca estará correcta. Nunca estará correcta. ¿Entiende? Y nunca podrá estar correcta hasta que tu deseo sea con respecto a cada tema que te conviene, que tiene que ver contigo, sea un interés en tu corazón. ¿Entiende? Y cuando ese interés baje a tu corazón, tú empezarás a saber que no eres uno más, que tú eres algo, ¿entiende?, imprescindible en el cuerpo de Cristo. Porque nosotros tenemos que captar esta verdad. Dios nos llamó en este día. El programa de Dios no es hacer una iglesia. El programa de Dios no es hacer un grupo de creyentes, no es hacer una religión, no es hacer un sistema. Mírenlo en la Biblia. El programa de Dios es revelar y manifestar todo lo que Cristo es. ¿Quién era Cristo? La palabra y su plenitud, entendiendo las cosas que debería tomar lugar. Entonces cada joven tiene que entender lo que debe tomar lugar y no tiene que ignorar las advertencias de Dios para este día, porque Dios advirtió lo que sucedería en este día. Dios advirtió la clase de espíritus que vendrían. ¿Entiende? Trata de servir a Dios y vas a ver con qué espíritus te vas a encontrar. Van a venir a laborar contigo. Entonces hay creyentes que hoy día están bien, mañana ya están un poquito débiles, pasado se ponen otro poquito fuerte, pasado. ¿Entiendes? Son creyentes sin nuevo nacimiento. ¿Entiende? Pero cuando el nuevo nacimiento es real en ti, eso es revelación. Pase lo que pase, revelación nunca será vencida. Las puertas del infierno ya no prevalecerán contra ti. Ahora, examinando por la palabra nuestra fe, entonces tú te das cuenta de las cosas. Entonces tú dices, espera, estas cosas no están bien. Tú puedes destruir las cosas erradas, porque Satanás, dice el profeta, te encuentra para repartirte lo errado, y tú examínalo. Lo errado nunca tendrá resultado. ¿Entiendes? Muchos de nosotros mezclamos la palabra más las cosas que ya hemos aprendido, pero que no vinieron de Dios, que parecían que venían de Dios. Pero examinando por la palabra, por ejemplo, este tema sencillo, que es nuevo nacimiento, ¿entiende? Mirándolo por la palabra, ¿cómo saber? ¿Entiende? Si alguien nació de nuevo, él tiene revelación de Dios. Él ya nunca más será derrotado. Cuando tú ves a alguien que todavía es derrotado, esa es la evidencia de que no ha nacido de nuevo. Y si no nació de nuevo, no es cristiano. Tú dices, yo quiero registrar a mi hijo. ¿Cuándo nació? No, todavía van a ser de aquí a 3 años. ¿Te van a aceptar registrarlo? Por lo tanto, ¿Dios te aceptará como cristiano cuando todavía no hay nuevo nacimiento? Cuando en el reino de Dios tienes que nacer. Pero tienes que entender, la revelación te trae luz y entendimiento de las cosas que son. Cuando tú entiendes, ve, por eso le digo, Satanás trabajó mucho para evitar el efecto de la palabra, para quitar el resultado de la palabra, a través de una forma de ser, de hábitos, desde niño. Entonces te enseñaron que la obediencia no debe ser total. Satanás sabe que si tienes obediencia total a la palabra, eso te da derecho a esa vida, a ese Espíritu Santo. Entonces él empezó a instruir desde niño una obediencia parcial, que tú tomas algunas cosas no. Si te dice mamá haz esto, algunas cosas lo haces, otras cosas no. Y sabes que mamá lo más que te dirá desobediente, o gritará nada más, pero no dejas de ser su hijo. Y papá te dice haz esto, igual. Y el profesor te dice haz esto, igual en el colegio, igual en la universidad. Y de esa manera uno por años se crea ciertos hábitos, costumbres, maneras de ser. Y cuando vienes a la iglesia, el mismo pensamiento diabólico de que, bueno, Dios dice muchas cosas. Claro, yo sé que no hago toda la palabra, pero eso no significa que no soy hijo de Dios, porque así te enseñaron allá. Claro, yo sé que no obedezco a mi mamá completamente, pero eso no me quita que ser su hijo, yo soy su hijo. Pero en este caso, llegas a ser hijo cuando eres completamente obediente. Antes de eso, no eres. No te reconoce, porque él dijo, el que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué tienes que vencer? El viejo nacimiento y sus cosas. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Queremos traer estas cosas a luz, porque queremos ver a nuestros hermanos, ¿entiende?, viviendo la vida cristiana de la cual Dios se va a agradar, de la cual Dios va a estar satisfecho. Queremos ver una relación correcta entre Dios y el hombre, dijo el profeta. Pero ellos, para que Dios se agrade de ellos, ellos tienen que recibir lo correcto.
Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a eso se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Entiende? Entonces tienes que recibirlo a Él es la palabra. Pero la palabra en cada punto doctrinal. Por ejemplo, en nuevo nacimiento. ¿Qué cosa crees de nuevo nacimiento? Quítate las cosas cerradas y toma lo correcto. Eso está en la Biblia. No podemos leer la Biblia y darle nuestra propia interpretación. Si Dios ya la interpretó, Él es su propio intérprete. Ella dijo lo que es. La gente tiene que concepto que nuevo nacimiento solamente es poder para ir a la iglesia. Mira la Biblia. Nuevo nacimiento es estar en el reino de Dios. Es estar en una vida donde Dios es el rey, donde Dios domina. Pregunta: ¿Satanás podrá entrar a ese reino? ¿Entiende? Ahí Satanás no tiene nada que ver, porque Jesús dijo: el príncipe de este mundo es el diablo, y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Eso es lo que él dijo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es, hermano? La falta de nuevo nacimiento nos hace cristianos en parte. Nos hace cristianos que avanzamos en muchas cosas, pero en otras cosas no. Nos hace cristianos que vencemos en muchas cosas y en otras cosas no. Nos hace cristianos que en muchas cosas nos es fácil vivir la vida cristiana, pero en otras cosas todavía la dudamos. Pero el real cristiano entiende: me conviene alinearme con toda la palabra, no como yo la quiero hacer, ¿entiende? Sino como Dios la reveló para este día. Por eso el profeta dice: es la palabra asignada para este día. Entonces, para eso yo leo la Biblia, pero tengo que entender, no la puedo dar yo mi interpretación. Dios ya la interpretó, Dios ya la reveló, Dios ya dijo lo que es. Tomemos lo que Dios dijo lo que eso es. Y al tomar lo que es nuevo nacimiento, entonces dijo, Dios lo conectó a un entendimiento, ¿entiende? A revelación. Entonces tú dices, gente que nació de nuevo y no conoce el reino de Dios, no conoce la revelación de la palabra, el mensaje de la hora, ¿entiende? No está interesado en lo que Dios está interesado. ¿En qué está interesado Dios en este día? No es su obra final, el ángel fuerte descendió. No es su obra final traer a luz los 7 sellos. No es el mensaje de la hora los 7 sellos. No es revelar el misterio de Dios. No esa es la obra de Dios en este día. ¿Y qué eran los 7 sellos? ¿Entiende? ¿Qué era? ¿Cuál es el interés de Dios? Revelar los 7 sellos. ¿Pero qué son los 7 sellos? ¿Ve? Desenmascarar a Satanás y sus ataques. ¿No es el primer sello el caballo blanco? El diablo y sus ataques. El segundo sello, el diablo y sus ataques. El tercer sello, el cuarto, el quinto y el sexto sello. Dios está interesado en que tú no seas ignorante del mundo invisible, en que conozcas la clase de espíritus que van a venir a ti. Espíritus de codicia, espíritus de deseos cerrados. Por eso, hermano, ve usted, por eso presionamos: entra en la palabra, léela, quédate ahí, examínala, conéctate con ello. Solo ahí tienes posibilidad de tener nuevo nacimiento y vencer espíritus y vencer codicias y vencer toda cosa errada. Solo ahí. Fuera de eso, ¿entiende? Hay posibilidad. Entonces tú vas a encontrar gente. ¿Cuál es el resultado de nuevo nacimiento? Tú vas a encontrar gente, ¿ve? Hoy día, porque sienten estar bien, estarán bien, porque hoy se sienten bien. Más tarde se sienten mal. Tú vas a ver cómo ellos expresan eso. Pero cuando vives bajo revelación, dijo, las puertas del infierno ya no prevalecerán contra ti. Eso es bajo un nuevo nacimiento. Y ese es nuestro interés. Y para eso nos reunimos. Porque creemos que debemos, Dios sabe que necesitamos y nos asigna ciertos tiempos. ¿Entiende? Entonces queremos enfocarnos en temas que nos convienen de una manera personal, para que usted vaya a trabajar con eso. Porque la voluntad de Dios, hermano, es grande para usted de una manera personal. Pero nos hemos acostumbrado, ve usted, a la mentira, al engaño. Pero si tú desearas, quiero lo correcto, si tú lo anhelaras, ¿entiende? Entonces Dios vendrá a escena, porque Él es la verdad, Él es la vida, solo Él es veraz y Él es la palabra, ¿entiende? Pero ¿qué es? ¿Quién dicen ustedes? Entonces es interés de saber, de dar una respuesta. Él nos preguntó a mí. Ahora, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Nunca estaban interesados en el tema, pero ahora se interesan en el tema. ¿Entiende? Por ejemplo, ¿qué ves? ¿Cómo ves el compañerismo? ¿Lo ves en la Biblia? Mientras no lo veas en la Biblia, solo será algo que los hermanos participan. Míralo. Si te preguntaran a ti, ¿por qué lo haces? Si te preguntaran a ti, ¿por qué gastas su tiempo en eso?
No, mira que es bueno, yo aprendo. Claro, esos son tus pensamientos. ¿Entiende? Pero esas son las cosas que deben hacerse hoy. ¿Están profetizadas? Es el plan, el programa de Dios. Tienes que lograr verlo. Cada tema. Hoy miramos nuevo nacimiento. ¿Qué respuesta darías tú de nuevo nacimiento? ¿Entiendes? Te preguntarán, dime nuevo nacimiento. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Entiendes? Tú dirías esto, según la Biblia. Y luego, mírame en mi vida. Vigílame a mí. Esto es según la teoría. Ahora mírame a mí. Yo soy el resultado de esa teoría. ¿Entiende? Pero cuando uno está engañado, uno dirá, no me mires a mí, mira a Cristo. Esa es la doctrina de Satanás. Hacernos creer que nosotros no podemos vivificar esa escritura. Pero no es correcto creer eso. Pongámonos de pie. Gloria al Señor. Es un tiempo glorioso, hermano. Por eso digo, ve, uno vigila, uno ve. Creyentes, ¿se entiende? Moviéndose, viajando, entendiendo. No porque el hermano no está, o el hermano, o el predicador. No, ellos entienden, saben las cosas, las acciones que les conviene. Saben su puesto del deber. Saben las cosas que deben tomar lugar. ¿Entiende? Entonces eso es diferente. Pero cuando uno no entiende esas cosas, uno vive diferente. Y es triste. Hoy no queremos ser rechazados. No queremos que migraciones nos devuelva. ¿Entiende? Porque Dios también tiene migraciones. Él dijo las puertas de la ciudad. Ahí no se deja entrar, ahí se examina bien. Ahí tienes que mostrar que tu nombre está en el libro. ¿Por qué vas a entrar? Soy de esa ciudad. Mi nombre está en tu libro. Y yo vengo ahí porque mi nombre está ahí. ¿Entiende? ¿Y cómo lo sabes? ¿Entiende? ¿Cómo puedes saber que tu nombre está allá? La Biblia empieza a registrar que es por nuevo nacimiento que tú entras ahí. ¿Y cómo sé que he nacido de nuevo? Aquí nosotros tenemos que mirar los resultados de eso. Voces van a decirnos, no, eso es difícil y todo por el estilo. Decide ser valiente y enfrentarte con la palabra contra esos espíritus, contra la mentira. ¿Por qué? ¿Entiende? Nada de lo que Dios requiere es difícil, pero espíritus vendrán a decirte que es difícil. Espíritus vendrán a convencerte, y es difícil. Y cuando tú le hablas de los requisitos de Dios, la gente se pone triste y se deprime. Pero no eres tú, esos son los espíritus que están siendo descubiertos, que quisieran seguir dominando tu vida. Pero tu alma está que detrás dice, ya pues, adelante, atrévete. Aleluya. Porque el alma, ¿entiende? Es la conexión, es la única conexión que nosotros podemos tener con Dios, nuestra alma. ¿Entiende? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que venir a examinar cosas a favor de nuestra alma. ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces hay espíritus viniendo a escena. Dios trajo los 7 sellos para revelarlo. Entonces una de esas cosas que hace que esos espíritus darnos el concepto errado de los temas que nos convienen, y no la interesamos operar como deberíamos operarlo, porque ignorancia tomó lugar con respecto a eso, y un entendimiento falso. Pero Dios rico en misericordia para hacernos mirar en la palabra. No tenemos que traer una doctrina nueva ni impresionar a nadie. Por eso hemos sido lentos, despacio. ¿Entiende? Simple, para que usted lo vea en la palabra. Que Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos que estén conectados, y damos gracias a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, por este momento que nos has dado para meditar estas verdades, que seguro, Señor, cada uno, dijo el profeta, desde una religión en adelante, cada uno quiere hacer las cosas correctamente, cada uno quiere alinear su vida con Dios, pero espíritus vienen para darnos, Señor, la unción errada, el entendimiento errado, la actitud errada, el pensamiento errado, por lo tanto resultados errados, acciones erradas. Pero gracias, Padre, por tu palabra, y por el tiempo que nos das, y que sea de ayuda y bendición para hacernos meditar, para sentarnos frente a verdades, y cada uno puede hacer frente a estos temas, porque son temas que tienen que ver de una manera personal con cada uno, Señor. Decimos gracias porque nos has dado este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Nos encomendamos a ti, Señor. Amén, amén.